vez más los guardianes estamos con ustedes. Historias reales de personas como usted y como yo. Hoy, las preguntas que todos nos hacemos relacionadas con la crisis sanitaria generada por el COVID-19 en las cárceles de nuestro país. Acompáñenos. Sin duda, el año 2020 quedará en la memoria de los habitantes del planeta. La llegada de la pandemia conocida como el COVID-19 sorprendió a los países y aún causa estragos. Las cárceles en Colombia han estado expuestas y la situación ha alertado sobre las graves consecuencias. Varias teorías se han planteado y se han tomado acciones para enfrentar al virus. Hoy, expertos y estudiosos de las ciencias jurídicas y conocedores del sistema carcelario colombiano hablan al respecto. Ellos son... En las últimas semanas recibieron las preguntas del equipo periodístico de Los Guardianes, a las que respondieron. Hoy, con toda esta problemática excepcional, yo creo que el gobierno se demoró mucho en dictar el primer decreto, como un mes, y donde ya sabíamos que había ciertas situaciones de COVID en Villavicencio y de otras cárceles. Sin embargo, el decreto no fue la panacea, porque, por muchas razones, ¿no? Pero una de las primeras razones es que la información no es actualizada en las fichas biográficas. Entonces, para dar lo que son las libertades condicionales, ha sido muy difícil, y lo vemos de que realmente las excarcelaciones no han sido lo que se necesita para un estado tan grave frente al derecho a la vida y a la integridad personal. En primer lugar, hay que decir que se tardó mucho, por lo que se esperaba una respuesta contundente, una respuesta estudiada que finalmente no se dio, por lo que podría considerarse como una actitud bastante tibia, indiferente. Actitud que aún en nuestros días se mantiene. Basta ver las declaraciones de la ministra de Justicia al respecto. La actitud del gobierno nacional ha sido apática, displicente, insensible, pero sobre todo tardía. De hecho, hoy que ya el virus ha entrado a las cárceles, el gobierno nacional se niega a dictar un nuevo decreto para paliar esta grave crisis que está afectando a la población carcelaria. Yo creo que al gobierno le faltó un poco de decisión, porque actuó de una manera muy tímida y, si se quiere, timorata frente a una situación que es compleja y supremamente preocupante, en la medida de que el problema de las cárceles se puede convertir en un problema de salud pública que no solo afecta a las personas privadas de la libertad, sino que en últimas termina afectando a la sociedad en general. Hoy no podemos pensar que las cárceles son un sitio aislado de la sociedad, sino que hacen parte de la misma, y que nos puede traer un daño a la salud pública muy grave si se replica en las 28 departamentos donde hay cárceles lo mismo que ha pasado en Villavicencio. Considero, y la misma comisión de seguimiento de la sociedad civil, donde estamos varias universidades y varias organizaciones no gubernamentales, se hizo un comunicado unido a los comunicados de Naciones Unidas y comunicados de profesores de criminología y derecho penal, donde hay medidas idóneas frente a ese estado excepcional, grave, de gravedad frente al derecho a la vida. Vemos que las medidas idóneas es una sustitución de las medidas de proteger el derecho a la vida. Cuando se dicta un decreto como es en una situación excepcional de pandemia, los decretos deben cumplir con una finalidad. Es proteger la vida de todos los nacionales, y en ningún lado yo vi en el primer decreto de que la excepcionalidad son las personas privadas de la libertad. Entonces puede que las personas privadas de la libertad hayan cometido o no, porque hay muchos de presunción de inocencia, ¿no? Y realmente el decreto o las medidas deben ser idóneas, no solo para este momento, sino también ya estructurales, porque la situación de hacinamiento y de enfermedades, de salud y de toda clase de derechos están en veremos. El gobierno nacional debió adoptar dos medidas. En primer lugar, debió distinguir población procesada de población condenada. Frente a la primera,
debió otorgársele el beneficio de la libertad provisional a efectos de que afronten las defensas de sus juicios en libertad. No podemos desconocer que se trata de personas que aún tienen incólume su presunción de inocencia por cuanto no se les ha dictado ninguna sentencia condenatoria. Y en relación con la población condenada, debió establecerse el mecanismo transitorio de prisión domiciliaria, pero únicamente excluyendo delitos verdaderamente graves, como los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos sexuales, delitos contra menores y aquellos cuya concesión implicaría algún tipo de riesgo para las familias o las víctimas, como sería el delito de violencia intrafamiliar. La segunda medida debió ser la creación de un mecanismo expedito para la concesión del beneficio, es decir, posibilitar que el director del IMPEC hiciera directamente los correspondientes traslados. Los centros de reclusión son espacios con circunstancias especiales. La población reclusa es especialmente vulnerable al contagio y expansión del COVID-19 y en general de cualquier tipo de estas enfermedades contagiosas. Es una población masificada, con altos índices de hacinamiento que impiden cortar el flujo de transmisión de cualquier enfermedad. Es una población con una salud frágil, con unas condiciones de internamiento bastante complicadas, porque claro, el gobierno lo que tenía que hacer era, de una manera contundente, reducir la población carcelaria a los mínimos que se podían, como muchos países de nuestro entorno lo hicieron con unos muy buenos resultados. Ante una situación tan compleja y extraordinaria, debieron de existir medidas también extraordinarias y de suma urgencia. Entre ellas, por ejemplo, haber previsto desde un principio la logística para poder resolver las peticiones de las personas privadas de la libertad que cumplen requisitos para salir. En segundo lugar, debió de haberse previsto la posibilidad de que todas las personas de la tercera edad, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de enfermedad y algunos delitos, automáticamente se les diera la posibilidad de cumplir su pena transitoriamente en el domicilio. Pero lo más importante, y creo yo que es donde falló el gobierno, fue haber creado tantas excepciones que a la fecha no han permitido que el decreto se ejecute correctamente y por lo tanto ni siquiera las 4.000 personas, que ya eran poquitas de por sí, hayan salido a cumplir su pena en el domicilio. Y esto ha hecho que la situación carcelaria en este momento sea muy compleja. Pero hay una segunda situación que ni el gobierno local ni el gobierno nacional le han prestado atención, y es la situación que tiene que ver con las personas privadas de la libertad en las UDIs y en las estaciones de policía. Allí también se puede crear un problema de salubridad pública muy grave al que no se le está prestando la debida atención. Sino las instituciones de justicia, desde la ministra de Justicia, pues yo creo que las medidas tienen que ser de choque, de atacar el hacinamiento, de proteger el derecho a la vida, y aquí agrego, no sé si es pertinente ahorita, sobre el proyecto de prisión perpetua. Vemos que hay todo un proyecto, hay un problema de crisis, de hacinamiento, un problema de salud, de vida, de integridad, y lo que el gobierno le preocupa es seguir llenando las cárceles, ¿no? Sin ningún lugar a corregir el problema de hacinamiento, porque pues sabemos todos, y eso es una falacia, en el sentido que de decir que ahora tiene que haber distancia social, pues a nivel extramural y a nivel intramural, y a nivel intramural pues no es posible la distancia social. Entonces es declarar realmente la pena de muerte para muchas personas. Se ha fallado al dar una respuesta tardía y prácticamente sin aplicación práctica. Ya lo ha dicho el mismo gobierno, apenas han salido poco más de 500 personas, algo absolutamente insuficiente si es que se quiere dar una respuesta adecuada y eficiente al problema. Y bueno, lo que nos lleva es a evidenciar el desinterés del gobierno por el problema carcelario. El virus del COVID-19 ha hecho visible la grave crisis carcelaria por la que atraviesa el país. Una crisis que no es nueva, pues por lo menos desde el año 1998, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, es decir, un reconocimiento judicial de una violación masiva y habitual de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Para hacernos a una idea,
En Colombia existe un límite de 80.000 cupos carcelarios y en los últimos años se ha manejado un promedio de 120.000 internos. Eso nos indica un hacinamiento cercano al 50%. Adicionalmente, de esos 120.000 reclusos, cerca del 30% son población procesada, es decir, personas con su presunción de inocencia vigente a quienes no se les ha dictado una sentencia condenatoria en firme. Yo creo que la falla más grave es que el gobierno ha actuado con desinterés y le ha faltado tomar decisiones radicales frente al problema. La actuación ha sido muy timorata, muy tímida y de alguna manera podría uno pensar que el gobierno ha actuado sin una intención real de resolver el problema que está sucediendo. Es como dejarlo a la deriva, como planteándose una ignorancia deliberada de que pase lo que tenga que pasar, pero no ha habido una actuación real frente al problema. Miren lo que ha pasado en Leticia, lo que ha pasado en Villavicencio, y pareciera que no hay un interés real de resolver el problema que está pasando en Colombia. Me parece que vulnera la intangibilidad de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Uno no puede, y más en Colombia, un Estado social y democrático de derecho, donde se defiende el derecho a la vida, no hay excepciones. Entonces, ese decreto, en el artículo 6, hay no sé cuántas excepciones donde no es posible que la mayoría de las personas puedan salir. Entonces es como una declaratoria, un estado de hacinamiento a que las personas pues se vayan enfermando y se vayan realmente muriendo. Ha sido una respuesta absolutamente ineficiente. Al respecto del manifiesto que se hizo en contra del mismo, titulado Rumbo al genocidio carcelario, un manifiesto liderado por reconocidos académicos, entre ellos el profesor Velázquez, da cuenta suficiente de la inutilidad del mismo. El decreto expedido por el Gobierno Nacional crea las figuras de detención y prisión domiciliaria transitorias, en principio dirigidas a beneficiar personas realmente vulnerables al interior de las cárceles. No obstante, el mismo decreto consigna dos disposiciones que hacen imposible acceder al beneficio. Por una parte, se estableció un listado con más de 70 delitos excluidos, dentro de los que se encuentran justamente aquellos que generan el hacinamiento carcelario. Y por otra parte, se estableció un dispendioso trámite para acceder a los beneficios, porque debe el director del INPEC escanear cada carpeta, enviarla a los jueces corren un traslado a la fiscalía y posteriormente sí se dicta la decisión. Esto en la práctica, atendiendo a que los jueces también están trabajando a media marcha en razón del COVID-19, hace que la concesión de estos beneficios sea prácticamente imposible. El decreto tiene por lo menos 3 problemas estructurales que debieron de haberse resuelto desde un principio. El primer problema es que no se prevé allí mismo cuál es la logística que se va a utilizar para gestionar las solicitudes de prisión domiciliaria, y por lo tanto ahí hay un problema que no se resolvió. El segundo problema estructural es que el decreto excluyó demasiados delitos. Y en tercer lugar, derivado de ese segundo problema, es que el decreto debió haber previsto unas circunstancias mucho más rápidas, mucho más expeditas para el cumplimiento de los objetivos, sin necesidad de haber acudido directamente a tantas solicitudes o a tanta gestión administrativa. Creo que en eso el decreto falló, porque el gobierno había podido tomar decisiones allí mismo en las cuales fuera mucho más rápida la decisión de permitir aligerar un poco los riesgos de las cárceles, sobre todo las cárceles que están más hacinadas en Colombia, donde debieron de haberse tomado medidas mucho más serias y reales, y no solamente de manera, digamos, tímida, en el sentido de que aparecen en el decreto, aparecen en la voz del gobierno, pero en la realidad no se han visto. Y entonces tenemos cárceles con mucho hacinamiento que no ha sido resuelto y que tampoco se tomaron decisiones reales
frente a ellas en este decreto. Creo que ahí están los problemas más complejos del mismo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero un tema que casi nadie trata es el derecho a la no discriminación. Los pueblos indígenas tienen derecho a la justicia propia. Entonces es un tema que pues aquí no lo puedo explicar, pero en el decreto, en el artículo 7, se dice que sí, que hay que tener en cuenta las justicias propias, pero nunca se ha tenido en cuenta las justicias propias, lo que se conoce aquí como la jurisdicción indígena. Tenemos 1.500 personas de pueblos indígenas prisionalizados, unos sindicados, otros condenados, y hoy en el decreto dicen que sí, que hay que respetar las justicias propias, pero eso es, primero no hay información, segundo nunca llaman a las autoridades, a los gobernadores indígenas, y no hay reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces eso es una cosa que pues se puso en el decreto se pusieron cosas muy simbólicas, ¿sí? Para mostrar una protección, pero la realidad es que no hay protección para las personas privadas de la libertad y para los diferentes grupos en situación excepcional. Es un tema pues complejo. Generalmente se dice que hay que tomar medidas de sustitución, ya en el momento que la gente está en las cárceles. Yo considero que el tema es mucho más que compete al legislativo. Si el legislativo criminaliza todo, prisionaliza todo, pues lógicamente pues todo el mundo va a la cárcel. Entonces yo creo que el legislativo tiene que pensar muy bien cuáles son los problemas sociales, jurídicos que ameritan derecho penal. Hay muchos casos que no ameritan derecho penal, ameritan políticas sociales, políticas de prevención, políticas de integración, políticas de inclusión. Muchas de las personas que están privadas de la libertad son personas en vulnerabilidad social, en ausencia de políticas sociales. El problema de hacinamiento se debe atacar de manera profunda mediante la creación de políticas públicas adecuadas al manejo de la delincuencia. En la actualidad tenemos unas políticas públicas populistas que han llevado a los problemas crónicos de hacinamiento carcelario y a la intensificación de la medida de privación de libertad, algo que ha supuesto la intensificación de la misma y el aumento de la población carcelaria en casi un 300% en los últimos 20 años. En este sentido es absolutamente lamentable cómo nuestro Congreso sigue en esa senda carcelaria. Fíjense cómo el viernes de la semana pasada se aprobó en sexto debate la cadena perpetua para violadores de niños. Entonces, mientras la política criminal se desarrolla de manera irreflexiva, orientada a las consecuencias del delito y de forma incoherente y populista, no se va a poder solucionar el problema del sistema penitenciario. Para resolver la problemática del hacinamiento carcelario debemos subsanar sus causas. En primer lugar, todas aquellas problemáticas sociales que son generadoras de delito. En segundo lugar, sí hace falta una inversión para que el sistema penitenciario tenga estructuras sólidas y personal suficiente. En tercer término, hace falta comprender que el derecho penal no es la solución a los problemas sociales. Colombia padece de un perverso populismo punitivo que consiste en el incremento injustificado de penas y en la restricción de beneficios. Por eso, en Colombia, hoy por hoy, el Código Penal es una mezcla tóxica de desproporción y de discriminación. En cuarto lugar, se requiere comprender que la detención preventiva debe ser realmente excepcional. La regla general debe ser que las personas afronten sus juicios en libertad. Y finalmente, las personas condenadas deben acceder efectivamente a los beneficios por trabajo y estudio, y cuando cumplan las 3/5 partes de la pena deben acceder efectivamente a la libertad condicional. En la práctica, muchas personas cumplen las penas y por la congestión judicial deben seguir más tiempo en la cárcel. El problema del hacinamiento en las cárceles es que es un problema estructural que no se puede resolver con un decreto de emergencia, y es un problema que, digamos, tiene varias circunstancias que hay que analizar. La primera es que, si bien es cierto, hay un hacinamiento de aproximadamente casi 40.000 personas de sobrepoblación,
Lo cierto es que hay cárceles que tienen mucho más hacinamiento que otras y allí es donde hay que prestar mayor atención. Entonces creo que cuando uno mira la cifra en términos generales, pues ve un hacinamiento bastante alto, pero si va a la realidad de algunas cárceles en Colombia, va a encontrar que hay cárceles que tienen hasta el 300% de hacinamiento, otras el 200%, otras el 100% y otras no están tan hacinadas. Entonces creo que el problema del hacinamiento es un problema estructural que no se resuelve con un decreto de emergencia ni en una situación de emergencia, pero que es un problema que hay que prestarle atención en una sociedad como la nuestra, sobre todo en una sociedad donde las personas privadas de la libertad son también las más vulnerables y la población carcelaria en Colombia es una población carcelaria supremamente joven, pero también supremamente pobre y sin educación y sin posibilidades de tránsito social o ascenso social, lo que hace que allí haya una maquinaria muy fuerte de pobreza y de delincuencia hacia el futuro, y eso hay que tenerlo presente desde ahora. Al INPE le llega todo un problema de política punitiva, entonces bueno, allá llegan, entonces ellos no tienen ni los recursos humanos ni materiales, no hay la profesionalización, no hay lo que se debe para, si quisiera una institución debe ser garante, debe tener los medios, debe tener espacios idóneos, debe haber los trabajos psicosociales, todo eso como no hay el suficiente personal, entonces se hace realmente no lo máximo que se debe hacer. Entonces, entre otros problemas, no voy a hablar de la corrupción que todo el mundo dice, pero allá es todo un mundo, una subcultura carcelaria. Entonces allá pasan unas cosas que uno no tiene idea que pasan, pero entonces el trabajo realmente, lo que se conoce como tratamiento y resocialización, realmente no se cumple. Realmente es un problema de falta de medios, de falta de herramientas, pero sobre todo de falta de actitud. El INPEC es una institución superada por las circunstancias y la crisis del COVID-19 en las cárceles solo ha puesto de manifiesto una vez más la real situación de las mismas. El INPEC hoy día es una institución con un enorme déficit presupuestal, con más de 70 sindicatos que la hacen absolutamente inmanejable y con altos niveles de corrupción. Sí se requiere que el gobierno nacional o liquide esta entidad o proceda a hacer una profunda reforma estructural para lograr una entidad fluida que pueda afrontar el gran desafío que es el sistema carcelario colombiano. Frente al INPEC habría que mirar el problema desde dos puntos de vista, desde la institución y las personas que trabajan en el INPEC. Yo creo que a la institución habría que mirarla con ojos muy bien abiertos, con ojos de veeduría, porque la USPEC y el INPEC tienen bastantes recursos y recursos que uno no ve invertidos en la gente. Entonces, por el contrario, el segundo punto de vista, he visto a las personas del INPEC comprando sus propios elementos de bioseguridad, comprando tapabocas, comprando vestidos de protección, pero también inclusive creando dispositivos para desinfección para poderse proteger ellos y proteger a las personas privadas de la libertad. Entonces yo creo que allí hay un problema institucional estructural muy fuerte que tiene que ver con la USPEC y el tratamiento y la forma en la que se están utilizando los recursos en esta situación de crisis. Y de otra parte hay que resaltar a las personas que trabajan allí que con las pocas herramientas, que con los pocos elementos de bioseguridad tratan de protegerse y de proteger a los demás. Y ahí hay un punto neurálgico de vulnerabilidad, porque son las personas que trabajan en el INPE, el personal de guardia, los que entran y salen, los que van y están con su familia, los que van y están en sociedad, los que están fuera y cuando van a la cárcel bien podrían ser ellos los que lleven la infección al penal. Entonces creo que hay que prestar mucha atención también, por ejemplo, en hacerle pruebas a todo el personal del INPEC, en buscar la manera de que ellos se protejan mejor y protegerlos mejor en sus contactos en la parte exterior de las cárceles, pero también habría que mirar institucionalmente cómo se están manejando los recursos y por qué los recursos no llegan al personal y por qué no llegan, por ejemplo, elementos de bioseguridad, de protección o de desinfección.
Ahí creo que hay que tener presente esas circunstancias y hay que mirar qué está pasando con los recursos y con la inversión de recursos para la protección del personal, y hay que felicitar al personal porque hacen un trabajo muy fuerte, muy esforzado, con mucha dedicación, a pesar de las circunstancias en las que están. Que yo sé es que pues, las personas privadas de la libertad están descontentas. Una cosa es que hayan cometido o no cometido, porque hay muchos inocentes, pero las condiciones son insalubres, inhumanas, realmente son degradantes. Entonces el descontento es muy grande. Y en esa fecha había un inicio de protesta, creo que el mismo día había unas protestas, había una reivindicación, y eso desencadenó en todas las violencias que realmente lo que sé es que las fugas, pues lo que a mí he escuchado y he leído, no había intento de ninguna fuga, sino había protestas, y realmente la confrontación fue para manejar esas protestas, y se desencadenó porque ese mundo, pues yo digo que el mundo carcelario se da muchas violencias. Entonces ahí pues hubo un desencadenamiento de violencias que pues no fue bien controlado, yo creo. Sin duda son unos hechos lamentables que nos ponen a reflexionar. No cabe duda que hacen parte de la respuesta de los internos a la escasísima información con la que contaban, con la que cuentan aún sobre el COVID-19, sumada a las restricciones que impuso el gobierno nacional a sus derechos, especialmente a su contacto con el exterior. En todo caso, esto no es exclusivo de Colombia. Las revueltas por causa del COVID-19 se han sucedido en varios países, pasando por China, Italia, España, Brasil, Argentina, Perú. Son definitivamente unos muy lamentables hechos. Allí se mezcló, por una parte, un premeditado y perverso plan de fuga masiva, pero por otra parte, la desinformación y la ansiedad de la población carcelaria que desconocía y desconoce hoy por hoy los verdaderos alcances del COVID-19 al interior de las cárceles. Afortunadamente, el gobierno nacional logró evitar las fugas, remediar la situación, aunque nos dejó un grave y lamentable saldo de varios muertos. Es preocupante lo que sucede en las cárceles de nuestro país. Los guardianes estaremos atentos de lo que pueda suceder. En 8 días, otra historia real de personas como usted y como yo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hasta pronto.